presenta a Vincent Price en Una velada con Edgar Allan Poe. Primer cuento. El corazón delator. Emocionado, nervioso. Sumamente nervioso estoy y he estado, pero ¿por qué dirán que estoy loco? Mi mal ha afilado mis sentidos sin destruirlos, sin embotarlos. Sobre todo la agudeza del oído. He oído todas las cosas del paraíso y de la tierra. Y del infierno he oído tanto. ¿Cómo puedo estar demente? Miren y observen qué sanamente, qué calmadamente les cuento esta historia. Es imposible decir cómo fue entrando la idea en mi cerebro, pero ya concebida, acosóme de día y de noche. Objetivo no lo había, pasión no la había. Yo amaba a ese viejo, jamás me hizo daño, jamás ocurrió que me insultara. De su oro no sentía el menor deseo. Yo creo que fue su ojo. Sí, fue eso. Uno de sus ojos se parecía al de un buitre, un pálido ojo azul como una película. Siempre que se posaba en mí me enfriaba la sangre. Y de esa manera gradualmente llegué a proponerme quitarle la vida a ese viejo y así deshacerme del ojo para siempre. Ahora, ese es el punto. Me toman por demente. Bueno, un demente ignora todo, pero debieron haber visto que sabiamente procedía, qué precavido, qué previsor fui. Nunca fui más gentil con el viejo que durante la semana que pasó antes de que lo asesinara. Y todas las noches, aproximadamente a las 12, quitaba el pestillo de su puerta y la abría con toda lentitud. Y después, cuando ya podía pasar la cabeza, tomaba una linterna oscurecida, toda cerrada, para que la luz no pudiera escapar. Y luego introducía la cabeza. ¡Oh! Se hubieran reído viendo con qué astucia la introducía. Y me movía lentamente, muy lentamente, no fuera a perturbar el sueño del viejo. Me llevó toda una hora meter la cabeza en la abertura, lo suficiente como para poder verlo dormido en la cama. Dios santo, un loco habría sido tan prudente así. Y luego, con la cabeza ya dentro de la habitación, destapaba la lámpara con cuidado. Oh, con cuánto cuidado lo hacía, tanto como para que un solo rayo delgado cayera sobre el ojo del buitre. Hice esto 7 largas noches, todas las noches a la medianoche. Pero encontré el ojo siempre cerrado. Imposible realizar mi trabajo. Pero no era el viejo el que me vejaba, más bien su ojo maligno. Y todas las mañanas, cuando despertaba, entraba con arrojo a la recámara y le hablaba valerosamente, llamándole por su nombre en tono cordial, preguntando cómo había pasado la noche. Y verán, hubiera sido un viejo muy perspicaz realmente para sospechar que todas las noches, al dar las 12, yo lo venía a ver mientras él dormía. Y vino la 8ª noche. Y fui como nunca precavido para abrir la puerta. Las manecillas del reloj se movían más aprisa que mi mano. Jamás como esa noche había sentido cuáles eran mis poderes y apenas podía contener mi sensación de triunfo. Tenía la cabeza en la habitación, estaba por abrir la lámpara cuando el pulgar se me resbaló en el perno del seguro y el viejo brincó en la cama gritando: ¿Quién está ahí? Yo me quedé muy quieto sin decir nada.
Durante toda una hora no moví un solo músculo. Y en todo ese tiempo no le oí que se acostara. Seguí ahí sentado en la cama escuchando. Finalmente oí un leve gemido. Supe que era un gemido de un desgarrador y mortal terror. No era de dolor el gemido ni de pena, oh no. Era el sonido bajo y ahogado que surge del fondo del alma cuando la agobia el pánico. Yo conocía bien ese sonido. Muchas veces al filo de la medianoche, cuando todo el mundo duerme, se desbordaba en mi propio pecho, profundo en su horrible eco de terrores que me desvirtuaban. Y digo que lo conocía bien. Yo sabía lo que el anciano sentía y me daba lástima, aunque reía en el fondo. Yo sabía que estaba despierto desde que oyó el primer leve ruido cuando saltó en la cama. Sus temores habían ido haciéndose más y más enormes, por más que él fingía no darles importancia sin lograrlo. Se había estado repitiendo: no es nada más que el viento en la chimenea. Fue solo un maldito ratón que corrió en el suelo. Es solamente un grillo que emitió un chirrido nada más. Sí, ha estado pretendiendo consolarse con estas suposiciones, pero de hecho todo en vano, porque la muerte se le iba aproximando con su sombra negra precediéndola, que envolvía a sus víctimas. Sintió la presencia de mi persona dentro de su habitación. Y luego de esperar un largo rato pacientemente y no habiendo oído que se acostara, resolví abrir la linterna, abrir solo una rendija sumamente delgada. Y la abrí, pero no pueden imaginarse qué sigilosamente, hasta que salió un solo rayo tenue como el hilo de una araña disparado de la rendija y cayó sobre el ojo del buitre. Estaba abierto, bien abierto, y con terrible furia lo vi fijamente. Lo vi con claridad perfecta, vi su ojo azul opaco, con el velo horrendo que lo cubría y que helaba hasta el tuétano de mis huesos. Pero en realidad solo podía ver la cara o el cuerpo del viejo, ya que había dirigido el rayo por instinto precisamente hacia el endiablado punto. Ahora, no he dicho que lo que toman por demencia no es más que la hipersensibilidad de mis sentidos. Ahora les digo que me llegó al oído un sonido leve, muy rápido y sordo, como el que hace un reloj envuelto en algodón. Yo conocía bien ese sonido, que era solamente el latido del corazón del viejo insano. Acrecentó mi furia, así como el batir del tambor genera el valor en el soldado. Pero aún así seguí en mi lugar quieto, inmóvil, casi sin respirar, mientras en el viejo latir de su infernal corazón aumentaba, e iba aumentando, y se hacía a cada instante más alto. El pánico en el viejo debe haber sido extremado, y era más grande por momentos. ¿Me expreso con claridad? Ya les dije que soy nervioso, ya ustedes lo saben. Y ahora, en la negrura de la noche y bajo el silencio terrible de la vieja casa, ese ruido extraño me causó incontrolable terror. Pero todavía por unos instantes me refrené y seguí quieto. Sin embargo, el latido se hacía más ruidoso y ruidoso. Yo creí que me estallaba el corazón. Y ahora, de pronto, la angustia me poseyó de que algún vecino pudiera haberse dado cuenta. Había llegado la hora del viejo. Con un alarido solté la linterna y entré al cuarto. ¡Gritó! ¡Una vez! ¡Solo una vez! En un instante lo tiré de la cama y lo arrastré por el piso. Sonreí alegremente al ver que había llegado hasta allí. Y durante muchos minutos el corazón latía con su sonido sordo. De hecho, no me molestaba. No podría oírse a través de la pared. Y al fin cesó. El anciano había muerto. Levanté la cama y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, bien muerto. Le puse la mano en el corazón y la mantuve así varios minutos. No había pulsaciones. Estaba bien muerto.
Su ojo no volvería a molestarme. Y ahora, si aún ustedes me creen demente, van a tener que dejar de pensarlo cuando les describa las sabias precauciones que tomé para ocultar el cadáver. Primero que nada, yo me puse a desmembrarlo, corté la cabeza y también los brazos y las piernas. Luego tomé 3 duelas del piso de la recámara y deposité todo bajo el suelo. Luego coloqué las duelas tan astuta, tan hábilmente, que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, pudiera advertir algún error. No hubo nada que lavar, ni huellas, ni nada de manchas de sangre en absoluto. Había tenido mucho cuidado. La había recogido en una tina. Y luego, cuando al fin hube terminado esas tareas, eran las 4. Pero la oscuridad persistía y al sonar la campana también se oyó que llamaban a la puerta de la calle. Me dirigí a abrir con el corazón ligero, porque ¿qué tenía yo que temer? Y entraron 3 hombres que luego se presentaron con perfecta cortesía como oficiales de la policía. Un grito que había escuchado un vecino durante la noche. Se había sospechado de alguna jugarreta y así habían despachado a los oficiales para hacer la investigación. Yo me sonreí porque ¿qué tenía que temer? Di a los caballeros la bienvenida. El grito, les dije, había sido mío soñando. El viejo, les informé, se había ausentado de la ciudad. Llevé a mis visitantes a recorrer toda la casa y les pedí que buscaran muy bien. Los llevé entonces a su recámara y les mostré sus tesoros. Seguro, imperturbable. En el entusiasmo de mi confianza, llevé sillas a la habitación y les pedí que descansaran de sus fatigas, mientras yo por mi lado, en la audacia fiera de mi triunfo perfecto, coloqué los 2 pies en el punto mismo bajo el cual reposaba el cadáver de la víctima. Los oficiales satisfechos los había convencido con mi aplomo. Yo era la imagen de la tranquilidad. Se sentaron y, mientras yo respondía cordialmente, charlaron con familiaridad. Pero luego empezó a invadirme una palidez y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y sentí que me zumbaban los oídos y ellos seguían sentados charlando y el zumbido iba creciendo. Yo charlé ligero para despejar la sensación, pero esta continuó y se fue haciendo tan notoria que finalmente supe que el ruido no estaba en mis oídos. Era el clic sordo constante, igual al que haría un reloj, tal vez envuelto en algodón. Perdía el aliento, pero los oficiales no lo oían. Y hablaban vehementemente mientras el ruido continuaba aumentando. Yo me levanté y discutí fruslerías, pero el ruido seguía aumentando. ¿Por qué no se iban? Empecé a pasearme para atrás y para adelante a grandes zancadas, excitado hasta la furia misma al ver a esos hombres. Pero el ruido seguía aumentando. ¡Dios santo! ¿Qué podía yo hacer? Eché espuma, bramé, blasfemé. Lancé la silla en que me sentara. Rasguñé entonces las duelas, pero el ruido lo dominaba todo. Era más grande, ensordecía, y los hombres charlaban amablemente y sonreían también. ¿Sería posible que ellos no oyeran? ¡Oh, Dios Todopoderoso! No. Si oían, sospechaban, lo intuían. Y además se burlaban de mi horror. No pude resistir más tiempo su hipócrita sonrisa. Necesitaba gritar o morir. Y el ruido seguía. ¡Villanos! ¡No se burlen más! ¡Admito mi acto! ¡Arranquen las duelas! ¡Miren! ¡Es el palpitar de su horrendo corazón! Segundo cuento. La Esfinge.
Durante el temible reinado del cólera en Nueva York, había aceptado la invitación de un pariente para pasar unos 15 días con él en su retiro sobre la ribera del Hudson. Debimos pasar el tiempo agradablemente, salvo por las siniestras noticias que nos llegaban en la mañana de la populosa ciudad. No pasaba un solo día que no nos trajera la nueva de la muerte de algún conocido. Temblábamos al irse acercando los mensajeros. El aire que provenía de la ciudad nos parecía embebido de muerte. Yo no podía pensar, soñar o hablar de ninguna otra cosa. Mi anfitrión era de temperamento menos excitable. Las realidades del terror las percibía lo suficiente, pero de sus sombras no sentía la menor aprensión. Y no siendo yo tan afortunado, los temores imponentes del mal y de la muerte habían tomado posesión de mi alma. Mi estado de ánimo estaba bien dispuesto para el terrorífico incidente que pronto tuvo lugar. Cuando iba cayendo un día excesivamente cálido, sentado con un libro en la mano junto a esta ventana que domina una vasta panorámica de las riberas del río y al fondo una colina distante, cuya ladera que enfrentaba mi posición había sido barrida por un deslave llevándose parte principal de sus árboles, mis ideas no hacían más que divagar del volumen de mis manos a la sombría desolación de la ciudad vecina. Al levantar los ojos de la página, cayeron sobre la desnuda ladera de la colina y sobre un objeto de no sé qué clase de monstruo de horrenda conformación que rápidamente siguió el camino de la cima al fondo, desapareciendo al final en el bosque denso de abajo. Cuando por primera vez vi a la criatura, dudé de mi salud mental y muchos minutos pasaron antes de que hubiera logrado convencerme de que no era demencia ni una pesadilla. Después, calculando el tamaño de la criatura, concluí que sería mucho mayor que cualquier nave de línea que existiera. Y digo que una nave de línea porque la forma del monstruo sugería esa idea. El casco de un navío de batalla podría considerarse una concepción tolerable de su silueta general. La boca del animal se situaba en el extremo de un cubo de unos 60 o 70 pies de largo, y como del grueso del cuerpo de un robusto elefante, cerca de la raíz de la trompa tenía una inmensa cantidad de pelo negro lanudo, más del que pudiera provenir de las pieles de una docena de búfalos. Y proyectándose de su cabeza hacia abajo y hacia los lados, le brotaban dos colmillos lustrosos, quizá iguales a los de un jabalí, pero de dimensiones infinitamente mayores. El cuerpo tenía forma de cuya con la punta hacia la tierra, y del mismo se extendían dos pares de alas, cada una con más de 100 yardas de longitud. Tenía un par colocado sobre el otro y todas estaban cubiertas de escamas metálicas, cada escama probablemente como de 10 o 12 pies de diámetro. Pero especial peculiaridad de esta horrible cosa era la representación de una calavera que le cubría casi toda la superficie del pecho y que se veía precisamente trazada en blanco deslumbrante sobre el fondo negro del cuerpo, como si hubiera sido dibujada fielmente por un artista. En tanto miraba a este terrorífico animal y especialmente la apariencia de su pecho, sintiendo a la vez asombro y horror, observé las enormes mandíbulas que tenía debajo de la trompa de pronto abrirse sin medida, y de ella se pudo oír un sonido tan ríspido, expresando tal pena, que tocó mis nervios como un presagio de angustia. Al desaparecer el monstruo al pie de la colina, me sentí caer desmayado al piso. Al recuperarme, mi primer impulso fue informar a mi amigo de lo que había visto y oído. Casi no podría expresar qué sensación de repugnancia sentí, que finalmente me llevó a callarme. Aún así, en una visita una noche, 3 o 4 días después de lo ocurrido, nos encontrábamos sentados en este salón en el que yo había visto la aparición. Yo ocupaba el mismo lugar en la misma ventana y él se tendía en un sillón cercano a mí. La asociación del lugar y la hora de pronto me impulsaron a hacer la relación del fenómeno. Me oyó hasta el final y luego soltó una risotada.
Y después adoptó un continente excesivamente grave, como si mi locura estuviera quizá fuera de toda sospecha. En ese instante, con toda claridad, vi nuevamente al monstruo, al cual con un grito de verdadero pánico dirigía ahora su atención. ¡Ahí! ¡Ahí! Vio con interés, pero afirmando que no veía nada, aunque yo le señalara con precisión el derrotero de la criatura al ir descendiendo por la ladera desnuda de la colina. Estaba ya inmensamente alarmado porque consideraba la visión el augurio de mi muerte, o aún peor, como el preámbulo de un ataque de locura. Me lancé apesadumbrado al sillón de la ventana y por unos momentos sepulté la cabeza en mis manos. Mi anfitrión, no obstante, hasta cierto punto había recuperado la calma de costumbre y me interrogó rigurosamente con respecto al aspecto de la criatura de mi visión. Cuando hube satisfecho sus preguntas, suspiró hondo como aliviado de alguna carga intolerable y luego se dirigió al librero habiendo tomado una simple sinopsis de historia natural. Luego me propuso que cambiara de asiento con él. Tomó mi lugar en la ventana y abriendo el libro reanudó su discurso. Pero a no ser por tu minuciosa descripción del monstruo, dijo, jamás habría estado en mi poder demostrarte lo que es. En primer lugar, permíteme que te lea el resumen de un escolar del género esfinge, de la familia de la crepuscularia de la clase insecta o de insectos. El relato dice así. 4 alas membranosas cubiertas de pequeñas escamas de apariencia metálica. La boca la forma un tubo enrollado producido por un alargamiento de las quijadas, en cada una de las cuales se encuentran los rudimentos de mandíbulas y palpos velludos, y el abdomen en punta. La calavera de la esfinge de este raro insecto ha de ocasionar graves terrores entre los ignorantes por el melancólico y angustioso grito que emite, así como la insignia de la muerte que lleva sobre el corcelete. Cerró el libro y se recostó en el sillón, colocándose entonces exactamente en la posición que yo había ocupado en el momento de ver al monstruo. ¡Ah, ahí está!, exclamó. Está regresando al pie de la colina y una muy notable criatura, debo admitir que es. Solo que la verdad no está en absoluto tan grande ni a la distancia que tú te imaginaste. Porque el hecho es que al reptar ascendiendo por el hilo que alguna vivaz araña había tendido a lo largo del marco de la ventana, encontré que tendría un 16avo de pulgada en su dimensión mayor y también que estaba a un 16avo de pulgada de distancia de la pupila de mi ojo. Tercer cuento. El tonel de Amontillado. Los 1000 desaires que me hiciera Fortunato los sufrí lo mejor que pude. Pero cuando se aventuró a insultarme, juré vengarme. Ahora, ustedes que también conocen la naturaleza de mi alma, no supondrán, no obstante, que haya pronunciado una amenaza. A la larga me vengaría. No solamente lo castigaría, sino que sería con impunidad. Debe quedar entendido que ni de palabra ni de obra había yo dado razón a Fortunato para dudar de mi buena voluntad. Seguí sonriéndole en la cara, pero sin que percibiera que la sonrisa era ahora obsequiada ante la idea de su inmolación. Tenía un punto débil este Fortunato. Si bien en otros aspectos era un hombre para respetar y aún para temer, se envanecía de ser un gran catador de vinos. Yo era conocedor de las cosechas italianas y compraba mucho siempre que podía. A la hora del ocaso, durante la suprema locura de la época de carnaval, encontré a mi amigo, que me acogió con calor excesivo porque había bebido bastante.
Se había vestido con un disfraz de juglar, de calzas ajustadas y puntiagudas, y el cómico gorro de campanitas. Me complació tanto verlo que parecía que nunca terminaría de sacudirle la mano, y le dije: mi querido Fortunato, qué suerte que te veo, qué notable bien te ves hoy. Oh, a propósito, querido, he recibido un tonel de algo que pasa por Amontillado y tengo mis dudas. ¿Dudas?, dijo él. ¿Amontillado en un tonel? Imposible. ¿Y durante el pleno carnaval? Bueno, tengo mis dudas. Cometí la tontería de pagarlo a precio de amontillado sin haberte consultado sobre la materia. Es difícil de hallar y tuve miedo de perder la oportunidad. ¡Amontillado! ¡Amontillado! Sí, y tú tienes un compromiso, de modo que yo iba camino de ver a Lucchesi. Si alguien tiene la lengua de catador, es él, y me lo dirá. Lucchesi no distingue un amontillado de un jerez. Pero no falta un tonto que diga que tiene tan buen gusto como el tuyo. Anda, vamos entonces a tu bodega. Oh, amigo mío, no abusaré de tu buena voluntad. Y sin duda tú tendrás un compromiso, Lucchesi. No tengo compromisos. Vamos. Amigo mío, no es por el compromiso, sino por el serio resfriado que percibo y que tanto te aflige. El sótano es insufriblemente frío, está cubierto de moho. Quiero ir de todos modos. El resfriado es menos que nada. ¡Ja! Amontillado ha sido víctima de un abuso. En cuanto a Lucchesi, no puede distinguir un jerez de un amontillado. Y así hablando, Fortunato se apoderó de mi brazo. Yo, poniéndome una máscara de seda y cerrando bien la capa sobre mi persona, me dejé conducir a mi palacio. No había sirvientes en casa. Habían escapado para divertirse hacía mucho tiempo. Tomé 2 soportes, 2 antorchas, y dándole una a Fortunato, lo llevé por varios salones sombríos a la arquería que llevaba al sótano. Descendimos por una larga y retorcida escalera, recomendándole, por supuesto, cuidado al seguirme. Llegamos al fin al pie de la escalera y llegamos así a los pasillos húmedos de los sótanos de los Montresor. Mi familia. El paso de mi amigo era vacilante y los cascabeles de su gorra de juglar cómico sonaban al caminar. ¿Dónde está el tonel? Están más adelante, pero observa las incrustaciones blancas que brillan en los muros de la caverna. ¿Mo? Mo, sí, Mo. ¿Cuánto hace que tienes esa tos? Mi pobre amigo encontró imposible contestar en varios minutos. No es nada. Oh, por Dios, volveremos. Tu salud es preciosa. Eres rico, respetado, admirado, bien amado. Eres un hombre valioso. Por mí no importa. Volveremos o te enfermarás y no quiero que sea por mi culpa. Además está Lucchesi. ¡Ya basta! Mi tos es una nadería. No habrá de matarme. No voy a morir de una tos. Cierto. Y de hecho no era mi intención alarmarte innecesariamente, pero debías tomar todas las precauciones. Un sorbo de este Médoc nos defenderá de la humedad. Entonces rompí el cuello a una botella que tomé de una larga hilera de sus gemelas que surgían entre el moho. «Bebe», le dije, presentándole el vino. Llevó la botella hasta sus labios, despreciativo. Se detuvo y asintióme con familiaridad al sonar de sus cascabeles. «A la salud de los muertos que reposan a nuestro derredor. Y yo por tu larga vida». Y así me tomó de nuevo del brazo para continuar. El vino le dio brillo a sus ojos y los cascabeles sonaron. Mis ilusiones crecían al caminar. Habíamos pasado por paredes de huesos apilados, mezclados con maderos de los féretros, y llegamos a lo más recóndito de las catacumbas. Yo me detuve de nuevo, y esta vez me atreví a tomar a Fortunato de un brazo. El moho, querido, aumenta, se cuelga como larvas de los muros. Estamos ya debajo del lecho del río. Las gotas de humedad escurren entre los huesos. Ven, regresaremos antes de que sea tarde. Tu tos.
No es nada. Debemos seguir. Prosigamos hasta el amontillado. Pues que así sea. Se apoyó pesadamente en mi brazo y continuamos la ruta en busca del amontillado. Pasamos por una hilera de arcos bajos, descendimos más y descendimos de nuevo hasta llegar a una cripta profunda en donde lo malsano del aire hizo a nuestras antorchas brillar casi sin flama. En el extremo más remoto de la cripta apareció otro cuarto menos espacioso, sus paredes forradas de restos humanos, apilados hasta llegar al techo, a la manera de las grandes catacumbas de París. 3 lados de esta cripta interior estaban ornamentados de esta manera. En la cuarta los huesos habían sido derribados y yacían en montón sobre la tierra. En esta pared, así expuesta por el desplazamiento de los huesos, percibimos un receso quizá aún más profundo de unos 4 pies de ancho, 3 de altura y 6 o 7 cortados en el granito. ¡Camina! Que ahí está el amontillado. En cuanto a Lucchesi, es un ignorante nada más. Dio unos pasos más, vacilante, mientras yo seguía detrás de él. En un instante había llegado hasta el final del nicho, y viendo que la piedra le impedía avanzar más, se quedó tontamente azorado. En la superficie de granito se encontraban 2 aros de hierro forjado. De uno colgaba una cadena y del otro un poderoso candado. Fue solo cuestión de segundos rodear su cintura con los eslabones y asegurar a Fortunato. Era muy grande su excitación para resistirse, y retirando la llave procedía a salir del receso. Pasa la mano sobre la pared, Fortunato. No podrás evitar sentir el moho. De hecho, está muy húmedo. Una vez más te imploro que regresemos. ¿No? Entonces me será preciso abandonarte. Pero primero debo rendirte todas las atenciones que me sean posibles. ¡El amontillado! Cierto, el amontillado. Al decir estas palabras me puse a buscar entre la pila de huesos de los que les he hablado. Haciéndolos a un lado, al instante descubrí cierta cantidad de piedras de construcción y mortero. Con estos materiales y con la ayuda de una llana, empecé vigorosamente a emparedar la entrada del nicho. Apenas había tendido la primera hilera de mampostería cuando descubrí que la ebriedad de mi querido Fortunato se había desvanecido en gran medida. La primera indicación de esto fue un hondo gemido lloroso que provenía del receso. No era el gemido de un borracho. Luego se hizo un largo y obstinado silencio. Tendí la segunda hilera, la tercera y la cuarta, y luego oí las vibraciones furiosas de las cadenas. El ruido duró varios minutos, durante los cuales, con la idea de disfrutarlos con más satisfacción, cesé mi labor y me senté sobre los huesos. Cuando al fin el forcejeo cesó, volví a tomar la llana y terminé sin interrupción la quinta, la sexta y la séptima hilera. La pared estaba con este nuevo esfuerzo casi a nivel de mi pecho. Me detuve de nuevo y, sosteniendo la antorcha sobre la mampostería, lancé algunos rayos débiles sobre la figura que estaba dentro. Una sucesión de fuertes y agudos aullidos que brotaron de pronto de la garganta del emparedado parecieron botarme violentamente hacia atrás. Durante un momento sentí que vacilaba, temblé. Luego puse la mano sobre la sólida fábrica de las catacumbas y me sentí satisfecho. Me aproximé a la pared, repliqué a los gritos del que clamaba, le hice eco y le ayudé, lo sobrepasé en volumen y lo sobrepasé también en fuerza. Y al hacerlo, el clamor creció todavía. Era ya la medianoche y mi tarea se acercaba a su fin. Había terminado la octava, la novena y la 10ª hilera. Terminaba ya una porción de la última hilera, la 11ª. Ya no quedaba más que una sola piedra que ajustar y aplanar. Luché con su
pesadez la coloqué parcialmente en su posición final, pero entonces pareció que empezaba a salir del nicho una risa hueca que me erizó todos los pelos de la base del cráneo. Un chiste muy gracioso, pero qué gracioso. Nos reiremos mucho de esto de vuelta al palacio con una copa de amontillado. Sí, de amontillado. Pero no se nos está haciendo tarde. ¿No nos estarán esperando ya en palacio? La señora, mi esposa y los demás. Ya tenemos que irnos. Sí, ya tenemos que irnos. ¡Por el amor de Dios, Montresor! Sí, por el amor de Dios, Fortunato. Luego de decir esto, esperé en vano a que hablara. Me vino la impaciencia y lo llamé en voz alta. ¡Fortunato! ¡Fortunato! Y él no decía nada. Coloqué la antorcha en la abertura que restaba y dejé que entrara la luz. Oí solo a cambio un sonar de cascabeles. Mi corazón se contrajo, quizá debido a la humedad de las catacumbas. Entonces me apresuré a terminar mi labor. Forcé la última piedra a su posición. Aplané el mortero y sobre la nueva mampostería reacomodé la muralla de huesos. Durante medio siglo ni un solo mortal los ha perturbado. En paz descanse. Cuarto cuento. El foso y el péndulo. Me sentía enfermo. Enfermo de muerte con esa agonía. Sentí que mis sentidos me abandonaban. La sentencia de muerte fue la última frase clara que llegó a mis oídos. Después de eso, las voces de los jueces de la Inquisición parecían fundirse en un zumbido soñador indeterminado. Vi los labios de los jueces de túnica negra, blancos y delgados hasta lo grotesco, arrastrarse con su alocución mortal, emitiendo en las sílabas de mi nombre el decreto de muerto por la tortura. Luego la negrura tétrica se cerró sobre mi piel, apagando hasta la maligna blancura de esos malditos labios, enviando toda sensibilidad en retirada en un enloquecido descenso del alma hacia el Averno. Luego un silencio, quietud y la noche en todo el universo. En mi desmayo, solo las sombras de mi memoria reflejaban apenas los muros interiores de mi mente. Sombras de altas siluetas que me levantaban y me aventaban a lo hondo de un lugar de negrura, humedad y silencio. Silencio. Luego solo demencia. No quería abrir los ojos. Me sentí tirado de espaldas. Sin trabas extendí una mano y cayó con fuerza sobre algo húmedo y duro. Deseaba, pero no me atrevía a emplear la vista. No es que temiera ver las cosas más horribles. Más bien me aterrorizaba que no hubiera nada que ver cuando entrara la luz. Entonces, en mi desesperación angustiosa, rápidamente abría los ojos. Mis peores temores se confirmaron. La negrura de la eterna noche me envolvía. Luché para respirar. La intensidad de la oscuridad parecía oprimirme y asfixiarme. Me brotó el sudor por todos los poros que con un frío atroz perlaban mi frente.
Extendí los brazos con furia arriba y a mi alrededor, rasguñando como garras por alcanzar algo. Algo maldito, oh Salvador, pero que fuera algo. Nada. La agonía del suspenso se hizo intolerable. Me levanté. Con cuidado di un paso hacia adelante, con mis ojos saliéndose de sus órbitas, con la esperanza de atrapar el más débil rayo de luz. Pero seguía envolviéndome la negrura, hasta que al final, un muro asqueroso y frío. Un muro. Lo fui siguiendo, pisando con toda la cauta desconfianza inspirada por los cientos de rumores vagos de los horrores de Toledo. Por último, envalentonado, resolví dejar el muro y cruzar el recinto en la línea más directa posible. Entre el limo traicionero del piso, avancé con cautela unos 10 o 12 pasos de esta manera y entonces tropecé y caí violentamente de bruces. En la confusión que siguió a mi caída, no logré de inmediato comprender en qué tan extraordinaria circunstancia me hallaba. Mi mentón reposaba sobre el piso de la prisión, pero los labios y la porción superior de mi cabeza no tocaban nada. Al mismo tiempo me sentía con la frente bañada en un vapor pegajoso y un aroma peculiar de hongos podridos llegó a mis narices. Había caído al mismo borde de un circular foso. Tocaba en la mampostería hacia abajo de la orilla y logré desalojar un fragmento pequeño que dejé caer al abismo y muchos segundos esperé oyendo sus reverberaciones cuando rebotaba en los lados del foso en su descenso. Finalmente oí un chapuzón en el agua sucedido por fuertes ecos y al mismo tiempo se oyó un ruido al parecer de una puerta que se había abierto arriba, mientras un tenue haz de luz se abría paso en las tinieblas, solo que al instante se desvaneció. Regresé a tientas al muro, temblándome todos los miembros de pavor, resolviendo mejor ahí perecer que arriesgarme a los terrores del pozo. La agitación del espíritu me tuvo despierto muchas horas, pero luego caí en un profundo sopor. Al despertar, encontré que los objetos que me rodeaban eran visibles, con un hórrido lustre sulfuroso, de modo que me fue posible ver la extensión y el aspecto de mi prisión. Lo que yo creía que era mampostería parecía ahora de hierro en inmensas planchas, con siluetas horrendas y satánicas, de aspecto amenazante y formas esqueléticas y extendidas, desfigurando las paredes. En el centro del piso bostezaba el circular foso de cuyo hocico yo había escapado. Luego me di cuenta de que estaba atado a algo firmemente, a una plataforma baja de madera con muchas vueltas de banda sobre mi cuerpo, dejando en libertad solo la cabeza y el brazo izquierdo, con lo que solo con mucho esfuerzo podría servirme la comida de un plato de barro que había a mi lado en el piso. La comida que vi era carne picantemente sazonada. Viendo arriba, revisé el techo de mi prisión. Estaría como a 30 o 40 pies arriba y suspendido del mismo había lo que parecía ser un inmenso péndulo, como los que pueden verse en los relojes antiguos. ¿Qué era lo que sucedía? Imaginé que lo veía moverse muy ligeramente. Durante unos minutos me le quedé viendo fijamente con algo de temor, pero más bien con asombro. Luego un ruido atrajo mi atención. Allí en el piso vi algunas enormes ratas. Habían salido del pozo con ojos de voracidad atraídas por el olor de la carne. Necesité de mucho esfuerzo y atención para que se alejaran de la comida. Cuando de nuevo dirigí los ojos hacia arriba, lo que vi me confundió y asombró. El trayecto del péndulo había aumentado su paso en casi 1 yarda. Pero lo que más me perturbó fue la idea de que había empezado posiblemente a descender. Ahora observé con verdadero horror
Observé que su extremidad inferior era una media luna de resplandeciente acero, con un pie de largo de cuerno a cuerno, con los cuernos hacia arriba y el borde inferior evidentemente tan cortante como el de una daga. Y al oscilar, silbaba en el aire, pulgada a pulgada, descendiendo solo a intervalos apreciables que parecían años. Descendía y seguía bajando. Pasarían días hasta que estuvo tan cerca de mí que me abanicaba con su aliento acre. Pedí porque descendiera más rápido. Me apresó una locura frenética y luché para arquearme hacia arriba contra el paso de la temible cimitarra. Y luego me entró la calma. Vi con mi mejor sonrisa la muerte brillosa como un niño, un extraño parloteo. Vi que la media luna tenía la meta de cruzar la región de mi corazón. Rasgaría salientes de mi vestido, volvería y repetiría la operación una y otra vez, pero el corte de mi vestido sería lo único que realizaría durante algún tiempo. A la derecha, a la izquierda, su ir y venir, descendiendo, siempre descendiendo, con un aullido del espíritu malo hasta mi corazón, con el paso furtivo del tigre. Reí y aullé alternadamente al abrirse paso el olor del acero afilado, con fuerza en mis narices, descendiendo, siempre descendiendo. Vibró finalmente a 3 pulgadas de mi pecho. En 10 o 12 pasadas llevaría el acero a hacer contacto con mi vestimenta. Y entonces con esta observación en un instante sentí inundarse mi espíritu de toda la aguda y recogida calma de la desesperación. Por primera y única vez en muchas horas o tal vez días, pensé en las ratas que materialmente pululaban sobre la plataforma en la que yo yacía. Salvajes, audaces y voraces, con sus ojillos rojos observándome como si esperaran la inmovilización de mi parte para hacerme su presa. ¿A qué comida pensé que se habrán acostumbrado en el pozo? Habían devorado, a pesar de mis esfuerzos para evitarlo, todo menos un pequeño residuo del contenido del plato. Y aunque mi plan apenas sí sería cuerdo, proseguía a intentar de inmediato su ejecución. Con las partículas aceitosas de carne tan condimentada que quedaban, unté las bandas de su sujeción donde podía alcanzarlas y luego me quedé quieto sin respirar. Al principio, los voraces animales, sorprendidos y temerosos por el cambio, observaron no obstante que yo permanecía sin moverme. Algunas de las más audaces saltaron a la plataforma y olfatearon las bandas. Esto pareció la señal del ataque general y saltaron a centenares sobre mi persona. El movimiento oscilante del péndulo no las molestaba en lo absoluto. Evitando su paso, se ocuparon de prisa en roer las bandas untadas. Se apretujaban encima de mí en montones, montones cada vez mayores. Se arrastraron por mi cuello. Sus labios fríos buscaron los míos. Casi me asfixiaba su pesado tropel. Un horror para el que el mundo no tiene nombre inflamó mi pecho y congeló con pesadez viscosa mi corazón. Pero en un momento sentí que la lucha terminaría. Claramente sentí que se aflojaban mis ataduras. Supe que en más de un lugar debían estar ya trozadas. Con más que una humana resolución, seguí quieto. Los cálculos no habían estado errados, ni había resistido en vano. Y entonces al fin sentí que estaba libre. Con el paso del péndulo ya presionándome el pecho, que había cortado las salientes de mi ropa, 2 veces más pasó y una aguda punzada de dolor disparó todos mis nervios. Pero el momento de escapar llegó y con un solo ademán mandé lejos al tumulto libertador. Con movimientos firmes me deshice del abrazo de las ligaduras que lastimaban mi piel y fuera del alcance de la cimitarra era libre. ¡Libre! Pero todavía en las manos de la Inquisición. Había bajado apenas de mi lecho de horror de madera cuando el movimiento de la máquina diabólica cesó y vi cómo la subían. Todos mis movimientos eran sin duda observados. ¡Libre!
Solo había escapado a la muerte en una forma de agonía para ser llevado a la agonía de alguna otra muerte peor. Con esa idea pasé los ojos nerviosamente sobre las barreras de hierro que me encerraban y observé que las siluetas de arpías de las paredes asumían ahora un intenso y cegador brillo. Ojos demoníacos de salvaje y atroz voracidad me miraban desde 1000 direcciones. Era algo irreal. El aire que respiraba me llegaba ahora como el aliento del vapor del hierro candente. Un sofocante olor inundó la prisión, jadeaba, no podía respirar. Me sustraje al metal quemante hasta el centro de la celda. Ante la idea de la destrucción ígnea que me amenazaba, la idea de la frescura del pozo, me bañó el alma como un bálsamo. Corrí a su mortal orilla, lancé una mirada desesperada. El brillo del techo encendido iluminó hasta su último receso, pero por un momento atroz mi espíritu se rehusó a comprender el significado de lo que veía. Finalmente se forzó, se abrió camino quemando mi alma. ¡Oh, quién pudiera expresarlo! ¡Oh, qué horror! ¡Oh, cualquier horror menos este! El calor aumentaba rápidamente y nuevamente miré arriba. Había habido otro cambio en la celda, pero ahora el cambio era obviamente en la forma. El cuarto había sido cuadrado y la temible diferencia pronto aumentó con un estruendo horrible y sordo. La mazmorra cambiaba de forma y ahora un rectángulo. ¡La muerte aullé! ¡Cualquier muerte menos la del pozo! ¡Estúpido! ¿Cómo no saber que dentro del pozo estaba el hierro candente que me quemaba? Y ahora más y más se acercaban las paredes. Retrocedí, pero las paredes me empujaban irresistiblemente hacia adelante y muy pronto mi cuerpo tostado, contorsionado, no encontró ni una pulgada donde asentar pie en el piso de la prisión. Dejé de luchar, pero la agonía me hizo exhalar un estruendoso, largo y último ¡grito de desesperación! Sentí que resbalaba en el borde y luego de pronto oí un discordante murmullo de voces y un fuerte y explosivo sonar de trompetas. Las paredes ígneas retrocedieron y un brazo atrapó el mío cuando caía desmayado al abismo. Era el del general Lasalle. Los franceses habían tomado Toledo. La Inquisición ha caído ahora con sus enemigos.